¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, mi computadora está lenta, necesito más RAM? Bueno, eso tiene algo de verdad, pero también tiene muchos mitos. Hoy te voy a explicar cómo es realmente la memoria RAM, cómo funciona y por qué es uno de los componentes más importantes de una computadora. RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria volátil, lo que significa que solo conserva la información mientras la computadora está encendida. En el momento en que se apaga, todos esos datos desaparecen. La función principal de la RAM es almacenar temporalmente los datos y las instrucciones que el procesador necesita utilizar en ese instante. Gracias a esto, el procesador no tiene que buscar constantemente la información en el SSD o en el disco duro, lo que hace que todo funcione mucho más rápido. Por ejemplo, cuando abres un navegador, un videojuego o un programa como Word, esos datos primero se copian desde el almacenamiento hacia la memoria RAM. Después el procesador accede a ellos casi de inmediato para ejecutar las instrucciones. Una característica importante es que la memoria RAM es muchísimo más rápida que un disco duro tradicional e incluso más rápida que un SSD. Esa diferencia de velocidad permite que la computadora responda de forma más fluida al cambiar este programa o realizar varias tareas al mismo tiempo. La capacidad de la memoria RAM se mide en gigabytes o GB. Actualmente, 8 gigabytes son suficientes para tareas cotidianas como navegar por internet o utilizar programas de oficina. En cambio, 16 gigabytes o más son recomendables para edición de video, diseño gráfico o videojuegos exigentes. Además de la capacidad, también importa la velocidad. La memoria RAM utiliza tecnologías como DDR3, DDR4 y DDR5. Cada generación ofrece una mayor velocidad de transferencia de datos y un menor consumo de energía. También existen diferentes frecuencias, medidas en megahercios o tasas de transferencia, que influyen en el rendimiento del sistema. La memoria RAM se instala directamente en la placa madre, mediante módulos llamados DIMM en computadoras de escritorio y SO-DIMM en computadoras portátiles. La placa madre se encarga de comunicar la RAM con el procesador y el resto de los componentes. ¿Qué ocurre cuando la memoria RAM se llena? El sistema operativo comienza a utilizar parte del almacenamiento como memoria virtual. Esto permite seguir trabajando, el rendimiento disminuye considerablemente, porque SSD o un disco duro nunca alcanzan la velocidad de la memoria RAM. Un dato curioso es que los teléfonos inteligentes también utilizan memoria RAM. Gracias a ellas puedes cambiar rápidamente de aplicaciones. Si la memoria se llena, el sistema empieza a cerrar aplicaciones en segundo plano para liberar espacio. En conclusión, la memoria RAM no almacena nuestros archivos de forma permanente. En conclusión, la memoria RAM no almacena nuestros archivos de forma permanente. Su verdadera función es proporcionar un espacio de trabajo temporal y de alta velocidad para que el procesador acceda rápidamente a la información que necesita. Gracias a ella, la computadora puede ejecutar múltiples tareas de forma eficiente y ofrecer una experiencia mucho más rápida y fluida.